¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Buen mediodía para todos, una vez más aquí en Trabajo Argentino por Metro. Nos vamos a ocupar de saber cómo están los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Y hoy nos toca un tema muy importante en nuestro país porque vamos a hablar del PAMI, que es la obra social más grande, no solo de la República Argentina, sino también de toda América Latina. Y desde hace años que el PAMI está muchas veces en el centro del debate respecto de su financiamiento y de la cobertura que ofrece para todos los jubilados y pensionados del país. Y también esto está inmerso en el debate sobre cómo debería ser el Estado. Lo que nos vamos a preguntar en este programa es si efectivamente el PAMI pertenece al Estado o en todo caso, ¿quiénes son los verdaderos dueños de esta, la mayor obra social de América Latina? Lo que sí hay seguro respecto del PAMI es que garantiza derechos a montones de personas en la Argentina. ¿Cuántos? 5 millones de afiliados. Una empresa además que tiene 655 oficinas en todo el país. Desde el 2015 hay casi 3.000 empleados que se jubilaron dentro de los trabajadores que atienden a los abuelos y las abuelas en el PAMI. Y esos puestos no fueron restablecidos. ¿Cómo se garantiza entonces el financiamiento? Parte de lo que le vamos a preguntar a Osvaldo Barreñada, secretario general de la Unión de Trabajadores del PAMI. Osvaldo, gracias por venir. No, gracias. Bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Bueno, contémosle a todos los televidentes de Trabajo Argentino exactamente esto que planteamos al comienzo. ¿Qué es el PAMI? ¿A quién pertenece? ¿Es un ente público? ¿No lo es? ¿O sí público, pero sí es estatal o no? Bueno, el PAMI por definición y por su ley de creación, la 19032 y las modificatorias, es un ente público no estatal. La primera definición, con lo cual no es del Estado. Y esto nos tiene que traer, y entonces ¿de quién es? No es del Estado, ¿de quién es? Y es de todos los aportantes. ¿Y quiénes son los aportantes de PAMI? Todos los trabajadores en actividad. Todos los que trabajan y están en actividad, si ven su recibo de haber, van a ver que dice Ley 19032, están aportando a PAMI. Y los jubilados, obviamente. Con lo cual, el dinero que ingresa al instituto no pertenece al Estado, pertenece a todos nosotros, a todos los que trabajamos en limpio, ¿se entiende? ¿No es cierto? Sí, en blanco. Claro, las personas que están con trabajo formal. Estamos en blanco, y a los jubilados. Entonces, cuando muchas veces en los medios se escucha de que hay que ajustar y que vamos a ajustar el PAMI, nosotros no entendemos por qué hay que ajustar PAMI si la plata no es del Estado. Si el Estado ajustase y sacase plata, estarían haciendo el Estado malversación de fondos, estaría sacando plata que no le corresponde sacar y ajustar sobre lo que no debe ajustar porque el dinero no es del Estado. Sin embargo, Osvaldo, hay una gran confusión sobre este tema porque uno naturalmente tiende a pensar que el PAMI sí es una obra social de los jubilados y por lo tanto es del Estado como si fuese el ANSES, pero no es así. No, no es así, tanto es así que yo te decía hace unos minutitos de que nosotros los empleados de PAMI nos regimos por la ley del contrato de trabajo, no por el derecho administrativo. No pertenece al Estado, vuelvo a decir, es un ente público no estatal, podemos compararlo con el Colegio de Abogados, que es un ente público no estatal. Lo que a nosotros nos preocupa mucho, porque siempre, por lo menos yo tengo muchos años en el instituto. ¿Muchos cuántos, Osvaldo? Todos. 32 años. Tengo okay, 32 de carrera años dentro del instituto. Okay. No hay gobierno, en principio, no importa el color político, que no lo haya intervenido. Sí, de eso hablemos. A ver, ¿por qué está intervenido el PAMI? Bueno, lo intervienen porque dice que quienes tienen que gobernarlo no lo gobiernan bien, pero no lo dejan gobernar. Entonces es una ridiculez. Si yo no normalizo el instituto en donde
el directorio está conformado por jubilados, por trabajadores en actividad y por 2 que asigna el Estado, así dice la ley, como para que el Estado esté controlando, una especie de contralor, si no dejan gobernar a quien tendría que gobernar, que es ese directorio, vive intervenido. Ahora, cuando no lo intervienen y lo normalizan, no dura más de 6 meses y lo vuelven a intervenir porque dice que está mal gobernado o mal gestionado. Ahora, vos no podés darle una gestión de 6 meses e inmediatamente intervenirlo, no le das tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurren esos plazos en los cuales ha ocurrido que dejan la intervención, ¿se vuelve exorbitante la cuenta? No, no te da tiempo. A ver, no hay tiempo, intervienen. Ahora vamos a decir, ¿por qué? Bueno, el PAMI es el 4.º presupuesto del país. Claro, tiene que ver con eso. El 4.º presupuesto del país. país. No estamos hablando... Y tiene un presupuesto propio, porque reitero, la plata no es del Estado. Entonces, bueno, el Estado, no importa, reitero, el color político, le conviene tenerlo intervenido. Claro. Por cuestiones de cuentas generales, de sus la propios nación. gastos. Sí, exacto. Osvaldo, ¿cómo está hoy el PAMI? ¿Cómo está la atención por un lado y cómo están sus trabajadores además? Bueno, la atención, nosotros venimos de un proceso de deterioro grande. Sin embargo, es lo que se puede dar, digamos, al jubilado. Se podría dar mucho más. Con el dinero que se tiene se podría dar mucho más. Las gestiones, hay algunas gestiones que son buenas, otras regulares, otras malas. En definitiva, cuando la gestión no es buena, repercute mal, porque acá no estamos hablando de un haber jubilatorio que es importante, ¿no es cierto? Estamos hablando de la salud de la persona. Y si nosotros, como instituto, no gestionamos como se debe gestionar y no se le da a la tercera edad lo que se le tiene que dar en salud y en lo social, porque el PAMI, nosotros siempre nos centramos mucho en lo que es la salud, pero el PAMI también da prestaciones sociales, claro. Y es la única obra social, si vos te fijas en cualquier otra obra social, ya sea sindical o privada, prepaga, no dan las prestaciones sociales que da PAMI. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, nosotros tenemos cientos en cada provincia, o en algunas provincias menos, de centros de jubilados, en donde están dentro de un programa que se llama Provienestar, en donde se le baja bolsones de alimentos desde la época de la Matilde Menéndez. Y ese programa, a pesar de que ha pasado cualquier gobierno, ha seguido dando. O sea, nosotros estamos solventando muchas veces cosas para los más necesitados, por supuesto, ¿no? Para el jubilado más necesitado. Y bueno, y esto no se tiene en cuenta. Por ejemplo, hay permanentemente irrupciones en la prensa donde dicen de que al PAMI hay que bajarle el personal, o hay que hacerlo desaparecer, o hay que provincializarlo, o hay que privatizarlo. Privatizarlo en principio no se puede porque no es estatal. Estatizarlo sería un desastre porque el PAMI es absolutamente... los recursos son compartidos. Solidario, tiene un sistema solidario como el de la absolutamente jubilación. solidario. ¿En qué sentido? A ver, no es lo mismo los aportantes en provincia de Buenos Aires que los aportantes, y no es peyorativo, sino por el número. Sí, en Formosa o en Formosa o en Catamarca. Entonces, si nosotros, por ejemplo, se provincializara esto, podrían dar bien, tal vez, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán. Tenemos y el resto no. Claro. Tenemos, Osvaldo, enormes ejemplos de lo que ha ocurrido en nuestro país con decisiones como esa, como por ejemplo con la educación. Y esto significó diferencias sustanciales entre las escuelas de cualquiera de las provincias con la de las provincias que tienen situaciones superhabitarias mejores. Y también con el tema salud, que con el tema de los hospitales, la nación quedó prácticamente sin ningún hospital. Exactamente. Pero bueno, y esto se nos agrava porque supongamos que PAMI desaparezca. Bueno, no sé por qué tendría que desaparecer, porque el monto de dinero desaparecería, porque no hay aportantes. ¿Quién va a aportar? Nadie, ya no hay plata. Ahora, el sistema de salud argentino está colapsado, ¿no es cierto? Porque lo escuchamos siempre. Los hospitales no dan abasto, no tienen insumos, ediliciamente les falta. Los profesionales hacen todo lo que pueden, tanto los médicos, enfermeros, camilleros, hacen todo lo que pueden. Ahora vos imagínate que de golpe a ese sistema
que está colapsado, le bajás 5 millones de personas. Porque ¿a dónde mandás al jubilado? Claro, a la obra social de origen. No, la obra social de origen no lo va a poder sostener. Claro, claro. Y a los hospitales públicos tampoco hay... y los hospitales públicos no tienen... Suficientes en el país para 5 millones. Claro, totalmente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay que defenderlo porque el PAMI, reitero, no es del Estado, es de todos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que defenderlos todos porque es nuestro. Y hay que tener mucho cuidado porque, mira, se habla y con mucha razón de que en la época de la dictadura los desaparecidos y los muertos y todo esto que nos ha pasado en el país, si nosotros desprotegemos los 5 millones de jubilados, esto va a ser un genocidio mucho mayor que el que ha ocurrido en la década, sin ser peyorativo por eso, ¿no? Sino la cantidad de muertos que habría sería terrible, pero no hay forma de contenerlo. Nosotros tenemos obras sociales, por ejemplo, de que tienen menos de 5.000 afiliados, obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales con menos de 5.000 no pueden sostener el gasto que genera un jubilado. El gasto que genera un jubilado es mayor que lo que puede generar una persona de 25, 30, 40 años. Por supuesto, claro. Mucho Tiene mayor. Mayor necesidad de medicamentos, de asistencia médica. ¿A eso te referís con que si cerrar el PAMI sería un genocidio? Sí, si se cierra el PAMI es un genocidio porque no hay quien lo atienda. A las prepagas no podés ir porque mirá lo que te cobran. Si vos tenés el 83% de los jubilados ganan 8.000 pesos, menos de 8.000 pesos, es imposible que paguen una prepaga. Que paguen una prepaga. ¿Y cómo están los trabajadores que vos representás? Los trabajadores del PAMI, decíamos en la introducción que ha habido una reducción importante del plantel de empleados porque se han jubilado y esos no han sido puestos que fueron suplantados por otros trabajadores. No. En realidad, también muchas veces hablan de que PAMI tiene muchos empleados, pero hay que hacer una diferenciación importante. A ver. La primera es que sí hay empleados, que no son muchos. Una gran parte de esos empleados que tiene PAMI, que son propios, pertenecen a los hospitales propios que tiene PAMI. Hay dos en Rosario y lo que era el hospital francés, que ahora le dicen Milstein, acá en Buenos Aires, más la guardia, que es la guardia, son las ambulancias propias que tenemos, más los propios geriátricos que tenemos. Pongámoslo en números, Osvaldo, ¿cuántos trabajadores tiene el PAMI? Y el PAMI en este momento tiene 13.600. Para atender 5 millones de jubilados, parece un número... De los cuales 5.000 están en la parte prestacional, con lo cual no tienen acceso, no tienen la atención directa porque están enfermos, porque están internados, y el resto es administrativo, pero el administrativo hace falta. Y no damos basto, porque vos decías recién la cantidad de bocas de atención, más que la del Banco Nación, más que la ANSE, más que cualquiera. Y bueno, la gente empezó a jubilarse, no se han cubierto los cargos y empezamos a tener falencias, sobre todo en las agencias que nosotros llamamos así, del interior, sobre todo del interior profundo, en donde la persona que se jubila y no es reemplazada, y al no ser reemplazada no hay quien pueda atender al jubilado administrativamente, me refiero, y darle las soluciones que necesitan en el momento. Que una obra social tiene que poder brindar. Por supuesto. Igual que curioso, ¿no? Porque son las épocas en las que empieza a pensarse en este tipo de cuestiones como que 13.000 empleados, ¿dijiste? 13.600. Bueno, 13.600 empleados es un monstruo y no necesariamente es así, porque depende qué servicio se preste, con qué alcance, con qué llegada y con qué presupuesto. Además, no necesariamente eso es mucho o poco, digo, o sea, se convierte la discusión, se transforma, digo, la discusión en una en la cual, por la época que vivimos, muchos empleados es un problema. Y no necesariamente muchos empleados es un problema, porque también muchos empleados es mucho trabajo, muchas fuentes de trabajo en todo el país. Así es. Y por otro lado, te vuelvo a instancias, soy reiterativo. A ver, el PAMI no solo es la parte médica, es la parte social. ¿No? Claro. Tenemos asistentes sociales y otros compañeros que salen a los centros de jubilados, que están con los jubilados, que le hacen programas de prevención, que le damos los bolsones de alimentos, que hacemos que se reúnan y tengan un mejor pasar. O sea, es un poco más complejo que solo la salud. Totalmente. Y si nosotros tenemos bien la prestación social, de hecho va a influir en la salud, porque en la medida en que uno esté más contenido y que tenga actividad y no esté vegetando, por decirlo mal, pero por decirlo,
por supuesto que la persona se siente mejor y se enferma menos. Osvaldo, mira, compartamos lo que decía en las últimas horas, en los últimos días, Sandra Mayorana, es la secretaria adjunta de la Asociación Médicos de la República Argentina. Hay una conflictividad muy seria porque cada vez hay menos trabajo. Lo sacamos de Infogremiales, esta declaración. ¿Compartís esta mirada? Sí, sí. Evidentemente, a ver, yo hago una relación. Si la pobreza aumenta, es porque el trabajo o es mal pagado o no hay. En la medida que haya un mayor índice de pobreza, necesariamente están esos dos factores. O no alcanza el dinero que se paga, o hay menos empleo. O hay menos empleo. Por lo menos menos empleo en blanco. De hecho, el tema acá pasa por a quien le toca gestionar el país en estos momentos y a quienes han venido gestionando, porque el tema de la pobreza, tenemos un sinusoidal perfecto, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero siempre hay un porcentaje importante de pobreza y eso implica, reitero, o el salario no alcanza o no hay trabajo. Y no se hace ni se ponen de acuerdo, creo que las fuerzas políticas, no voy a hablar de gobiernos ni voy a hablar de fuerzas políticas, las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en marcar 4 o 5 políticas de Estado que sean perdurables, en donde 2 de esos ejes tienen que ser, sin duda, primero la educación y después el trabajo. Si no tenemos educación y trabajo, todo lo demás se nos viene de afuera. Y yo creo que no hay una política, y lo decías vos al principio, con el tema de educación, no hay políticas de Estado con respecto a la educación y no hay políticas de Estado con respecto al trabajo. En la medida que los políticos, y hablo de todos los partidos políticos, no se pongan de acuerdo y marquen una línea y se mantenga durante el tiempo, y bueno, vamos a estar en estos vaivenes permanentes. Te propongo, Osvaldo, que compartamos algunos datos económicos de lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento y con eso sigamos conversando sobre la situación del PAMI en la Argentina. Por supuesto, una de las cosas que preocupa es la devaluación del peso, cómo se ha disparado la inflación y cómo esto repercute en el consumo. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, la inflación acumulada es del 12,8% y uno de los rubros que más subas presenta es la salud, que tomando junio tuvo un aumento interanual del 24,1%. Insumos y aparatos importados abarcan una parte importante de lo que se gasta en salud. Lo mismo pasa con los medicamentos. Por lo menos un 30% de los presupuestos se destinan a cubrir estos costos. Para la Universidad de Avellaneda, desde el año 2015, la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo en relación a los remedios fue del 26%. ¿Qué pasa con eso, Osvaldo? Vos que lo conocés bien de adentro, el tema, porque representás a los trabajadores del PAMI. ¿Qué impacto tuvo para los jubilados de la Argentina el cambio en el sistema de adquisición de medicamentos que opera en este momento en la obra social? No, yo tengo que hacer un poquito de historia. Nosotros teníamos en su momento controles propios con respecto a los medicamentos. En el momento en que nosotros teníamos controles propios, o sea, teníamos todo un sector de farmacia que controlaba las recetas, controlaba quiénes emitían la receta, o sea, había una auditoría permanente del gasto. La cosa la manejábamos nosotros desde el instituto. Sí. A partir de un convenio que se hace con la industria farmacéutica, que hace PAMI, deja el control, no controla, y el convenio pasa directamente a manejarlo la industria. O sea, la proveedora de los medicamentos es la industria farmacéutica. Sí. ¿A través de quién? De la farmacia. Nosotros muchas veces escuchamos, y muchas veces los medios se hacen eco, las farmacias cortan los medicamentos a PAMI. PAMI no tiene convenio con la farmacia, tiene convenio con la industria. Quien no está pagando o tiene problemas es la industria y no los con la farmacia. Okay. No PAMI con la farmacia. Claro, Antes entiendo. Teníamos nosotros directos con la farmacia. Ahora ya no lo tenemos, con... O sea, ¿y cómo funciona el tema con los laboratorios? Los laboratorios
hay un fondo fiduciario en PAMI, en donde un fondo fiduciario sin fondo, como le digo yo, porque entra plata y siempre sale. Los laboratorios, como siempre, ganan más, porque a las farmacias muchas veces se les paga con notas de crédito para que puedan sacar medicamentos y no con plata. ¿Me seguí? Sí. Con lo cual, el negocio para ellos es muy importante. Claro. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Se ha restringido un poquito, se ha bajado los precios hacia atrás, pero no es suficiente. Ahora, ¿en dónde está el problema? El problema es que no hay una auditoría propia. Si nosotros pudiésemos auditar las farmacias y hacer los convenios con las farmacias directos, dejando los laboratorios de lado, volveríamos al sistema anterior, en donde habría un control y se podría dar mucho mejor la prestación. Con lo cual, perdón que te digo esto, Osvaldo, con lo cual, con lo que estás diciendo, habría que ampliar el PAMI con esa auditoría y no achicarlo. De hecho. De hecho. Va a decir, no, pero es mayor costo. No, no es mayor costo, es menor costo porque estoy controlando donde más plata se va del instituto. Ha llegado un momento en que más del 40% del gasto del instituto está puesto en medicamentos. O sea que si yo el gasto, no porque no se dé la prestación, quiero que quede claro, lo controlo porque ¿qué pasa? Hay un desmadre. Al no poder controlar, quienes emiten las recetas, emitían cualquier cosa. Entonces, a ver, todo lo que se logra se pierde por abuso. Entiendo. Nosotros teníamos, ¿y qué decía la resolución madre? Que el 100% de los medicamentos iba a aquel jubilado que ganaba 1,5 el mínimo. Supongamos hoy 12.000 pesos. O sea, el 100% podía ir a ese. Se desmadra, no hay un control sobre ese, se le da a cualquiera. Pero ¿qué pasa? La situación económica no ayuda tampoco a la familia del jubilado, porque no ayuda, porque estamos todos mal. Y viene de arrastre esto. Entonces, el jubilado iba a su médico y pedía y pide medicamentos para él, para el sobrino, para el vecino, para el hijo. Entonces había y hay, si uno se pone a investigar... claro, muchos casos de abusos. Mucho abuso. Cuando hay abuso, explota el sistema. Claro. A la industria no le interesa controlar eso, porque lo estás comprando. Claro. Entonces, ¿a quién le interesa controlar? A PAMI. PAMI es que tiene que controlar. Y PAMI es que tiene que hacer el convenio con la farmacia. Y por supuesto que no le puedes dar el 100% de medicamentos a todo, porque hay gente... Si bien el 83% está muy mal, hay gente que tiene jubilaciones, hasta incluso algunos que tenían de privilegio, se llevaban el 100%. De los medicamentos. Y no es así. Y no es así, no. Mira lo que decía Osvaldo en las últimas horas también, Sergio Casinotti es el director ejecutivo del PAMI, como decíamos, intervenido en este caso por el gobierno de turno, quien toma las riendas de esta obra social. Los laboratorios se habían acostumbrado a cazar en un zoológico y eso se terminó. ¿Coincidís? Mirá, yo lo que he hecho Casinotti es parar un poquito lo que venía y retrotraer los precios. Y nos está diciendo que va a haber unas especies de auditorías que no las estamos hasta ahora. Bueno, por ahora no. ¿Y las harían ustedes, los trabajadores del PAMI, o no? Y si no las hacemos nosotros, no hay control. Claro. Porque, a ver, ¿quién va a defender PAMI mejor que nosotros? Claro. Si PAMI no existe, nosotros no tenemos trabajo, así que nosotros tenemos que cuidar el instituto. Nos quedó pendiente conversar cómo están los trabajadores que vos representás, qué pasa con las paritarias. Bueno, nosotros acabamos de cerrar paritaria. El año nuestro es junio-mayo. El año nuestro paritario es junio-mayo. No es enero, diciembre. Sí, claro. Nosotros tenemos una ventaja que se ha conseguido a través de muchos años de luchas y negociaciones, en donde todo nuestro salario es remunerativo. Yo creo que, y si googleás o buscas en algún lugar, no creo que otra rama de actividad tenga todo el 100% remunerativo. Okay. Creo que no existe. Con lo cual es una ventaja sustancial, porque no solo influye en el salario cuando vos tenés porcentaje, sino que te sirve para la obra social y para tu jubilación. Nosotros hemos cerrado ahora
No te puedo hablar de porcentajes porque los porcentajes nos varían. Nosotros tenemos unidades retributivas que tienen un valor determinado. Entonces se ha acordado valores en las unidades retributivas y el porcentaje varía entre el que más gana, el más alto en la escala, en la pirámide, un 13%, y el que menos gana, un 17,5%. Lo que nos da un promedio aproximado, que es lo que estaban consiguiendo casi todos, del 15%. Con una cláusula de revisión en febrero. Lo que, bueno, va a decir, no, pero hay algunos gremios que han conseguido el 25%. Sí, algunos gremios han conseguido el 25% sobre el básico. Bien, claro. El 18% sobre el básico. O sea, que vos sentís que es un buen acuerdo el que lograron. Yo creo que es insuficiente, pero creo que es lo que se podía lograr. En este momento, claro. Es lo que se podía lograr. No creo que sea lo mejor, creo que es insuficiente, y como es insuficiente, quedamos de acuerdo de que teníamos una cláusula de revisión en febrero, y la ponemos en febrero porque te vuelvo a decir, el año calendario nuestro, junio, mayo, y bueno, veamos cómo arranca el año que viene el tema inflacionario, cómo termina en diciembre. Yo recién voy a saber en diciembre cómo han estado los 7 primeros meses nuestros. O sea, no en diciembre, porque en diciembre voy a tener inflación en noviembre, en enero en realidad. Claro. Osvaldo, una cosa más antes de despedirte. Se rumorea en algunos circuitos, mayormente en los medios de comunicación, muchas veces, que habría un pedido del Fondo Monetario Internacional o una interpelación al Estado argentino respecto de un achicamiento del PAMI. Decía algo sobre eso, por favor. Sí, vuelvo. No es nuevo, es viejo. Esto es viejo. Cada vez que había algo con el fondo, tiene que haber un ajuste en el PAMI. Vuelvo. Pero una ridiculez, ¿por qué vas a ajustar algo que no es del Estado? Andá y ajusta el Estado si tenés que ajustar el Estado, que me parece que no lo tenés que ajustar, pero si lo tenés que ajustar el Estado. Y nosotros no somos el Estado. Que quede claro. O sea, a ver, es pedir que se ajuste la plata que no es del Estado, sino que es plata tuya, del camarógrafo mío, del productor, del que trabaja, del de comercio, del camionero, de todo, el que nos está mirando. ¿Cómo nos ajusta plata nuestra? Es nuestra, es como que el fondo pida que ajustemos la economía familiar. Claro. Osvaldo, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarnos. Osvaldo Barriñada estuvo con nosotros, titular de los trabajadores del PAMI, la obra social, la más grande de toda América Latina. Esto fue Trabajo Argentino, es un placer recibirlos semana a semana y nos vemos dentro de 7 días. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.